comienza la carta a los hebreos diciendo, retomándolo incluso desde ayer, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Y es que hay que llegar, hermanas, a la sangre. Tan importante es la malicia del pecado. Todavía no habéis llegado a la sangre. Tanto el autor de la carta a los hebreos, que se discute quién sea, pero vamos a decir, San Pablo, San Pedro, los apóstoles, llegaron a la sangre. No porque en este caso ellos se quitaron la vida, se la quitaron, pero también la lucha por defender, porque si no, no los hubieran llevado a la muerte, lo que para ellos era más importante que la vida, que era la fe en Jesucristo y lo que anunciaba como salvación. Pues tenemos ahí dos afirmaciones. ¿Se puede dar la vida por la verdad de Jesucristo que nos salva y no apostatar? ¿Se puede llegar a la sangre en la lucha y en el combate contra el pecado? Bueno, pues aquí el autor empieza así. Y habéis olvidado la exhortación paterna que os dieron. Es decir, el mal más grande que pueda existir en nuestra vida es el pecado. El pecado, cuando lo hablamos así, decimos el pecado, si leéis Reconciliatio et Penitencia del Papa San Juan Pablo II, en uno de los capítulos centrales explica qué significa mortal, venial, grave, la responsabilidad que se puede tener respecto del pecado. O sea, ¿qué significa llegar a la sangre por no aceptar el mal o no promover el mal o no realizar el mal? Pues que el bien espiritual, el bien de la gracia, el bien de la vida de Cristo en nosotros, es lo más importante en nuestra vida. Más que nuestro bienestar, más que nuestra salud, más que nuestra fama, más que nuestros bienes. No habéis llegado todavía a la sangre en la lucha contra el pecado. Pero se puede, querido, llegar a la sangre, es decir, eso que de niños aprendimos y que después algunas personas incluso han vivido como problemático, antes morir que pecar, se nos decía cuando íbamos a tomar la primera comunión, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues resaltar que el bien de la persona, el máximo bien, es el bien del alma, por decirlo en términos clásicos, el bien espiritual, el bien de la gracia. Más que todo lo demás, incluida la vida. ¿No? Tantos ejemplos tenemos, porque los ha puesto antes la carta a los hebreos, ¿no? Pues recientemente Santa Inés, la niñita esta, que no quiere darse en esposo al que le proponen, ni quiere tampoco, y es víctima, virgen y mártir. Bueno, pues ¿por qué? Porque entendía que su bien máximo era entregar su vida al Señor, ya está. Todavía no habéis llegado a la sangre. Y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. El Señor nos castiga. El Señor reprende, corrige, pero nos castiga. Es una palabra está casi prohibida hoy en nuestra cultura, ¿no? Es una palabra prohibida. Pero también hemos olvidado el sentido de la palabra, porque a veces se entiende simplemente el castigo como una violencia física o como una, diríamos, acción despótica. Es decir, el castigo, la palabra original, lo que significa castigo, es hacer que uno viva ordenadamente en su libertad. O sea, la palabra viene de castum agere. Hacer a una persona casta no se refiere solo al sexto mandamiento y la pureza en el campo de la sexualidad, sino de tal manera la libertad gobierne al hombre que viva honestamente o castamente. Casto no solo se refiere a la virtud de la castidad respecto a lo que significa el dominio, el autodominio sobre el impulso erótico, la vida sexual, sino es en todos los sentidos. Castigar es reconducir por la corrección a quien se equivoca con los medios apropiados para que viva en una libertad ordenada. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, nos corrige. Y a veces las correcciones, como un padre, pues en el momento en que las recibimos, nos duelen. Y las correcciones, ¿cómo nos llegan a nosotros? O bien porque alguien lo ha decidido, en el caso de los padres que educan a los hijos, o bien porque la vida te presenta acontecimientos, y estos hay que leerlos siempre como visitas del Señor. El Señor me ha visitado y me ha dado esta corrección. El Señor me ha visitado y me ha puesto ante esta prueba. El Señor me está haciendo posible que pase por esta situación que es verdaderamente
difícil y oscura para mí. Porque al final la corrección, ¿no?, produce un fruto apacible de justicia a los que se ejercitan en ella. Porque lo que persigue Dios, lo que persigue un padre, lo que persigue un educador, no es hacerle daño al que educa, sino reconducirlo para que, utilizando bien su libertad, alcance su perfección y realice lo que es justo y haga justicia a su persona. Es extraordinario. Digo que vivimos en un momento de, digamos, de buenismo, de olvido de estas cosas que son elementales. Es decir, nuestra libertad está a veces está muy atada al deseo desordenado, eso que llamamos técnicamente concupiscencia, está ahí para la lucha, para que nosotros podamos hacer frente a las solicitudes, o bien porque nos llegan como tentación interna en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, en las cosas más íntimas, o bien por las cosas externas que nos puedan llegar, de dificultades en lo que realizamos cada día, incluso de persecución o de burla o de reprensión del mundo, de lo que hacemos. Bueno, hay dos maneras de reaccionar. Una es revolverse contra eso, incluso hasta llegar a maldecir a Dios, o al padre que te educa, o al educador que te está educando, o aceptarlo humildemente, porque lo que se pretende y lo que viene es obrar la justicia, ordenar mi libertad y alcanzar la perfección, ¿no? Por eso dice: fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana, para que incluso los que somos débiles y cojeamos, pues podamos caminar. En el fondo se trata de ayudar a las personas que persigue la educación. La educación lo que persigue, y la corrección que nos puede hacer la vida, nuestros padres, nuestros educadores o el mismo Dios, lo que persigue es que nosotros guiemos y no seamos guiados. O sea, alcancemos el autodominio, que no es simplemente por el esfuerzo también. Eso es lo que llamamos la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es una nueva capacidad que, por haber orientado mi vida al bien, voy adquiriendo para obrar prontamente el bien y de manera permanente. Eso es una virtud. Si no hay corrección y voy desviado, no la alcanzo. Si hay corrección, incluso con prueba difícil, y a veces pues eso requiere una actitud interior de fortaleza, pues fortalecer las manos débiles, las rodillas vacilantes, ¿no? Caminar por una senda llana. Bueno, pues el Señor nos envía pruebas, el Señor nos envía, es decir, circunstancias, hace posible, es decir, porque si no sacaríamos a Dios de la historia. Dios estaría en el cielo y la vida discurriría sin ninguna acción de la providencia. No es que vaya causando directamente las cosas que nos ocurren, sino que las va permitiendo y, como está fuera del tiempo, Él las ve todas. Es decir, nosotros las vemos en el tiempo poquito a poco. Pero las pruebas, incluido el castigo, pero entendamos bien lo que significa el castigo. El castigo puede ser de una manera o de otra, pero hoy se huye del castigo pensando que es simplemente una violencia física que hace, diríamos, daño y no proporciona el bien a las personas. No. El castigo es algo necesario en toda educación y también en la vida religiosa. La vida religiosa necesitamos que se nos diga de vez en cuando no, que se nos corrija, decir, pero ahí no vamos bien, y que incluso se nos imponga alguna realidad para reordenar lo que una libertad desordenada provoca. En este caso, en vez de la perfección, lo que hace es la corrupción de nosotros mismos. Bueno, pues todo eso mirado así en la carta de los Hebreos, que estamos ya al final de ella, ¿no? Estamos mirando ya la parte final, porque toda la carta de los Hebreos era animar a los cristianos para que aceptaran la bondad que nos ha llegado con la luz nueva, que es Jesucristo, por lo tanto con la nueva creación que Él viene a ofrecer, y cómo ha entrado en el santuario del cielo y desde allí ha entrado ya en lo definitivo que nos lo regala para nosotros. El Salmo pues ha dado, diríamos, un acento y un matiz a la carta de los Hebreos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque conoce que somos barro, que somos débiles y por tanto su misericordia es muy grande. Primera lectura y Salmo. Y el Evangelio hoy podría pasar desapercibido. Es un tema de estos conocido, de que Jesús llega a su tierra y allí pues le oyen hablar en la sinagoga, es un sábado, está él explicando y todo el mundo se hace, dice, oh, ¿esto qué es? Fíjate cómo habla, qué cosas dice, ¿no? Pero inmediatamente les viene la prueba más dura.
y es que tienen que ver en Jesús, que ya lo conocen, han vivido con Él, ya han estado allí mucho tiempo en la vida oculta de Jesús, tienen que reconocer en algo tan frágil como es Jesús la presencia de Dios. Eso ya es un salto cualitativo. Pero para nosotros es definitivo. No tenemos otro camino para conocer todo el misterio de Dios y su profundidad, no tenemos otro camino más que la humanidad de Cristo, la humanidad de Jesús. O sea, en Él, un hombre que habla en la sinagoga, que tiene fama de que ha hecho milagros en otros sitios, y ahora le dice, bueno, pues este no es el hijo de tal, y sus hermanos y sus hermanas no están aquí. Pues lo que le resulta difícil es dar el salto de la fe, como lo resultó difícil a los fariseos, a los escribas, a los que se encontraban con Él, para que el Señor, como un Padre, su misericordia es muy grande, pero se manifiestan de la manera más débil, en un hombre, en Jesús, en una manera debilísima, como es un trocito de pan, un poquito de vino, o sea, por la transustanciación, el cuerpo y la sangre del Señor. Pero hemos de aceptar y no ser como los paisanos suyos, que queramos una imagen, diríamos, esplendorosa de Dios, o una imagen diferente de la que Él ha escogido, que es en su humanidad. No es este. ¿Y de dónde salen esas cosas que dicen? ¿No será un embaucador? La prueba más seria. O sea, aceptar la humildad de lo que es Jesús como Mesías, lo que es la Iglesia en su pobreza, lo que son los medios pobres. Es decir, aceptar eso es poner la confianza total en el Señor, sabiendo que Él es el único que hace capaz que a través de medios tan limitados como los que tiene la Iglesia, o los que somos nosotros, pues pueda Él obrar, pero se necesita reconocerle como Dios y reconocerle desde la fe. Una breve explicación rápida sobre, para que no nos maree el texto, ¿no? ¿No es este el carpintero? No está mal, fijaos. Nos reconocen como el que estaba con José, el carpintero, pero es Dios. La humildad de Dios llega hasta ser, este no es el carpintero, pero además añaden, el hijo de María, hasta ahí vamos bien. El hijo de María, sabemos que nació de María Virgen, no por obra de San José, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí, para que no os maree el término hermano, ya lo habéis escuchado 1000 veces, en la Escritura se amplía más allá de lo que es hijo a los parientes, ¿no? En este caso se habla de hermanos y hermanas, habla de parientes, porque Jesucristo es el Hijo unigénito, no hay más, ¿no? El unigénito. Eso, la carta a los Gálatas, cuando San Pablo dice, llegada la plenitud del tiempo, Dios Padre envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿no? Los demás, el mismo texto, la misma palabra griega en este caso, pues hace referencia a los hermanos. Y se escandalizaban a cuenta de él. No es el carpintero, no viene aquí con sus parientes y tal. Bueno, pues hermanos, que nosotros no nos escandalicemos nunca de la humildad de Jesús en Belén, de la modestia de Jesús en Nazaret, de la locura de Jesús en la cruz. Y que aceptemos las correcciones que nos presenta la vida, a veces de manera muy sencilla, a veces de manera más solemnes, y aquello que necesitamos también para fortalecer nuestra virtud, nuestras virtudes, y poder llevar verdaderamente con verdadero brío nuestra respuesta al Señor, por medio de la virtud, pero alcanzando también por las pruebas bien aceptadas y obedientemente recibidas, lo que es castum agere, hacer a uno casto, ordenado en sus movimientos, en sus decisiones de libertad, para que gobierne él, y mediante ese autodominio, pues deje que la gracia le transforme y le cambie el corazón, que esa es la finalidad del castigo.